Hola queridos amigos y bienvenidos a otro capítulo de Un café con Minimalistamente, tu podcast sobre minimalismo y sobre cómo llevar una vida consciente y libre de estrés. Hoy mientras charlo con vosotros voy a estar tomando un zumito de pera bien fresquito que hemos exprimido nosotros mismos en casa. Por cierto, que quería preguntaros porque me da mucha curiosidad saber si mientras estáis escuchando el podcast también me acompañáis con una bebida. Dejadme un comentario y contarme qué bebidas riquísimas estáis disfrutando mientras estáis escuchando este capítulo. Bueno, pues he estado revisando comentarios de capítulos más antiguos de hace unos meses porque la verdad es que cada capítulo que hago me hacéis muchas preguntas diferentes, de muchos temas diferentes y siempre se me quedan cosas en el tintero. Así que he estado revisando los últimos capítulos y he visto que muchos me habíais preguntado sobre el minimalismo mental, que es un súper temazo para mí. Súper importante. Realmente, para mí el minimalismo siempre empieza aquí, en la mente. Y es verdad que hablamos mucho sobre el minimalismo material, digamos, sobre liberarnos de los excesos, de cosas que acumulamos en casa, el minimalismo en nuestro entorno, la parte estética del minimalismo, pero para mí todo esto no dejan de ser elementos que al final influyen en nuestra psicología, en nuestra manera de pensar. Así que considero que el minimalismo aplicado a la mente para mí es lo más básico y lo más importante de todo este estilo de vida que yo me planteo y que me gusta tanto compartir con vosotros. Tenemos, por ejemplo, este comentario de MJ Panzi o algo parecido, que me dice: me encantaría que hicieses uno sobre minimalismo mental y que profundizases un poco en este tema, ya que en general se asocia el minimalismo a lo material y a la cantidad de cosas que se tienen. Un abrazo. Pues efectivamente yo creo que es lo que nos pasa a la mayoría de la gente y me incluyo porque cuando yo descubrí el minimalismo y empecé a aplicarlo, también empecé a aplicarlo a nivel material, empecé a deshacerme de las cosas que sentía que me sobraban en casa. Y creo que a casi todos nos pasa así porque no porque el nivel material sea lo más importante, pero sí porque es lo más evidente, lo más obvio. ¿Por qué? Porque el desorden y la acumulación en casa lo puedes ver, lo puedes palpar. Es mucho más evidente el efecto que tiene la acumulación de cosas materiales que el efecto que tiene, por ejemplo, la acumulación de pensamientos aleatorios sin revisar, negativos, pensamientos que no te sirven para nada, ¿no? Porque claro, no los puedes ver, no eres del todo consciente de que están ahí, es bastante más subjetivo, mucho más sutil. Sin embargo, cuando entras en casa y no tienes sitio para guardar las cosas, cuando no encuentras las cosas que necesitas, cuando tu casa está desordenada, hecha un desastre, todas esas cosas las ves claramente. Algunos tardamos un poquito más en darnos cuenta de las consecuencias que esto tiene a todos los niveles de nuestra vida, pero bueno, sí que es algo que probablemente todos sabemos más o menos conscientemente que son un obstáculo en nuestra vida. Bueno, también tenemos comentarios de Batir C22, de Bárbara Nilsson, de Miriam Nojair, Luna S, Margarita Jerónimo Moreno y otros muchos que me habéis preguntado sobre el minimalismo mental. Y básicamente la duda que tenéis o lo que veo que muchos habéis tenido la experiencia de que ya lleváis un tiempo aplicando el minimalismo a vuestra casa, a nivel material, pero ahora queréis ir un paso más allá y aplicarlo también a vuestro mundo mental y no sabéis muy bien por dónde empezar y cómo enfocar todo esto, ¿no? A ver, es natural que resulte un poco confuso al principio, eso es lo primero, está claro, porque es un mundo mucho más sutil, más subjetivo. En nuestra mente no podemos coger los pensamientos, tocarlos, ver si nos sirven o no y meterlos o sacarlos de nuestra cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para ordenar nuestro mundo mental? Y también porque hay otra característica de nuestro mundo mental, que es que por mucho que lo limpies y que lo ordenes, siempre van apareciendo más pensamientos. Ya, yo creo que generamos pensamientos mucho más rápido de lo que somos capaces de analizarlos y gestionarlos, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve estar haciendo limpiezas si van a seguir apareciendo más y más y más? Es como si intentaras vaciar el agua de un lago con un cubito, ¿no? Por mucho que vayas sacando agua, pues siempre va entrando más. Pero en nuestra mente lo que se trata es de... Mirad, se me acaba de ocurrir una comparación que yo creo que sirve muy bien para explicarlo.
Imaginaros que tenemos un lago o una charca que está llena de agua sucia y queremos obtener agua limpia. Lo que tenemos que hacer no es sacar el agua sucia. Lo que necesitamos es utilizar un sistema de filtrado para que el agua poco a poco vaya entrando ya limpia, ¿no? Porque el agua va a seguir entrando, no podemos detener ese flujo de agua. Pero mientras siga entrando el agua sucia, seguiremos teniendo el mismo problema. Entonces, la solución es inventarnos un sistema de filtrado para que el agua nueva que vaya entrando ya sea limpia y con el tiempo tendremos toda el agua limpia. Pues yo creo que con nuestra mente, con nuestros pensamientos ocurre una cosa muy similar. No podemos deshacernos a voluntad de esos pensamientos que nos molestan y sobre todo cuando nuestro estado mental está produciendo más y más de estos pensamientos negativos que no nos llevan a ninguna parte. Necesitamos un buen sistema de filtrado, necesitamos empezar a meter en nuestra cabeza pensamientos constructivos y positivos. Y fijaros, los que me habéis comentado que ya lleváis un tiempo aplicando el minimalismo a vuestra casa y a nivel material, pues ya tenéis mucho ganado y ya habéis recorrido un buen trecho del camino, porque realmente no es muy diferente. Lo bonito de empezar a minimalizar nuestra casa es que si lo hacemos con consciencia, con esto me refiero a ser conscientes de que no se trata simplemente de limpiar nuestra casa para que esté más bonita y para que nos cueste menos tiempo ordenar y limpiar, que sin duda son beneficios importantes, pero realmente se trata, yo lo he experimentado así y me parece lo más interesante, que cuando estás haciendo esa depuración de tu casa, lo estás viviendo ya como una transformación interna. Seguro que ya os he explicado más de una vez que nuestra casa refleja nuestro estado interior y viceversa. Y cualquier cambio que hacemos en nuestro entorno físico se refleja en nuestro estado interior y al revés, ¿no? Cuando hacemos cambios en nuestro mundo interior, pues eso también se ve reflejado en nuestro mundo exterior. Y por eso ocurre, por ejemplo, lo típico, ¿no? Cuando tienes una época un poco mala, a lo mejor, pues yo qué sé, has roto con tu pareja, has tenido cualquier problema y estás un poco así deprimidillo, pues es típico que en esas épocas pues la casa se nos desmadra porque no tenemos motivación ni ganas de limpiar y es como que nuestro entorno físico a nuestro alrededor refleja esa desgana, esa desmotivación, ese pesar que llevamos por dentro. Y lo mismo pasa al revés, cuando tenemos una época buena, estamos bien contentos, estamos equilibrados por dentro, lo natural es que nos apetezca tener también nuestra casa ordenada y bonita y disfrutar de nuestro espacio físico. Entonces a mí me resulta súper sanador afrontar la limpieza y el orden de casa desde ese punto de vista. Lo que estoy ordenando no es solamente mis armarios, no, estoy ordenando mi mundo interior y estoy ordenando mi mente. Los que lleváis ya un tiempo aplicando el minimalismo a vuestra casa, que estáis haciendo la depuración, que estáis deshaciéndoos de excesos y empezando a identificar cuáles son aquellos objetos que realmente aportan valor a vuestra vida, seguro que habéis tenido ya más de una vez la experiencia de encontrar paralelismos entre vuestro mundo material y vuestro mundo interior. Por ejemplo, a mí me pasó cuando hice la primera depuración de mi casa, me di cuenta de que tenía muchos recuerditos de, pues no sé, cositas que me habían dado otras personas, regalitos, recuerdos de viajes, recuerdos en general de un montón de cosas. Y esto me hizo darme cuenta de cómo me estaba aferrando a mi pasado y a mis recuerdos y a personas que ya no estaban en mi vida, y que el agarrarme a mi pasado, el no atreverme a soltarlo, no me dejaba seguir adelante, ¿no? Pues esto es por poner un ejemplo, pero realmente si observas con cuidado tu mundo físico, tu casa, te puede dar muchas pistas de lo que está pasando en tu mundo interior. Y yo os animo a que lo enfoquéis desde este punto de vista cuando estéis haciendo la limpieza de vuestra casa, porque esto os va a resultar de muchísima ayuda a la hora de aplicarlo a nivel mental. Vais a coger esas experiencias en casa y las vais a traducir, en este caso a nivel mental, pero luego también a cualquier otro ámbito de vuestra vida que no sea el material. Vale, ¿y por qué es tan importante el minimalismo mental? ¿Por qué es tan importante
depurar y poner en orden nuestros pensamientos? Pues porque, amigos, nuestro pensamiento crea nuestra realidad. Y cuando digo esto, no me estoy refiriendo a ninguna teoría esotérica ni nada mágico o raro. En realidad desde mi punto de vista, es algo que tiene bastante lógica. Y os lo explico de la siguiente manera. Según sean los pensamientos que yo estoy generando o los pensamientos en los que yo estoy enfocando mi atención, esos pensamientos me van a llevar a unas determinadas acciones. Y mis acciones me van a llevar a determinados resultados. Por lo tanto, los resultados que yo obtengo serán un reflejo del tipo de pensamiento que yo estoy generando. ¿Vale? De esta manera, si yo estoy enfocándome y generando pensamientos negativos, mis acciones van a estar basadas en el miedo y en la negatividad y voy a obtener resultados en consecuencia. Y por el contrario, si mis pensamientos son constructivos, son positivos, están llenos de esperanza y de alegría, me van a conducir a otro tipo de acciones muy diferentes que a su vez van a tener resultados muy diferentes. Ahora, está claro que no podemos controlar los acontecimientos que ocurren en nuestra vida, que, bueno, algunos piensan que son aleatorios, yo no creo que sean aleatorios, pero en este caso no está lo mismo porque la cuestión es que no podemos controlarlos, ¿no? La vida parece ser una sucesión de sorpresas, de cosas que nos van pasando y con las que tenemos que lidiar. Aunque no podemos controlar los acontecimientos que nos ocurren, sí que podemos controlar cómo los interpretamos y qué pensamientos generamos al respecto. Según cómo tú interpretes un acontecimiento, puedes actuar de una manera u otra y puedes conseguir obtener unos resultados u otros. Seguro que muchos conocéis esta fábula que ahora mismo no recuerdo muy bien de dónde viene. Y bueno, este es un señor, un campesino que vive en su pueblito y tiene un caballo. Y el caballo pues le hace muy buen servicio para los trabajos en el campo y demás. Y de repente una noche se deja la puerta del establo abierta y se le escapa el caballo. Entonces, toda la gente del pueblo, cuando lo descubren lo que ha pasado, le dicen: ¡ay, ostras, qué mala suerte que se te ha escapado el caballo y ahora qué harás!, ¿no? Pero este señor, que era muy sabio, se queda pensativo y les dice: ¿mala suerte o buena suerte? ¿Quién sabe? Entonces pasan un par de días y sale el buen hombre por la mañana y se encuentra que ha vuelto su caballo y además se ha traído a un potro. Y toda la gente del pueblo le dicen: ¡hala, qué buena suerte que has tenido! Y el hombre les mira y les dice: ¿buena suerte, mala suerte? ¿Quién sabe? Y a esto que viene el hijo del hombre y decide montarse en el caballo nuevo, pero es un caballo joven que todavía no está domado, se cae del caballo y se rompe una pierna. Y el pueblo y todo el pueblo: ¡oh, qué mala suerte! Y el hombre dice: ¿mala suerte o buena suerte? ¿Quién sabe? De repente resulta que estalla una guerra y vienen a reclutar a todos los hombres jóvenes del pueblo, pero como el hijo de este hombre tenía la pierna rota, pues le dejan que se quede en casa y se salva de ir a la guerra. Y toda la gente: ¡oh, qué suerte has tenido! Y el hombre responde: ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Pues este es un cuentecito que me gusta mucho y ilustra perfectamente cómo la manera en la que yo percibo mi propia vida. Cuando me pasan cosas, creo que todo tiene consecuencias, pero nunca son enteramente buenas ni enteramente malas. Todas las experiencias que nos ocurren en la vida, todas tienen una parte positiva y otra parte negativa. Y se trata de cómo tú lo enfoques y cómo lo interpretes y qué es lo que haces de ella, ¿no? Es como si la vida te da limones, haz limonada. Pues eso, tienes un acontecimiento que puede parecer difícil, que puede parecer una putadilla, pero ¿qué es lo que vas a hacer con esa situación? Y por eso es que yo digo muchas veces, ya os he contado que pasé por una depresión, pasé por una situación muy difícil y a día de hoy os puedo decir: bendita depresión, fue lo mejor que me pasó en la vida. ¿Fue fácil? No. ¿En el momento era capaz de verlo así? No, lo veo ahora que ya lo he pasado, ¿no? Estoy eternamente agradecida a la vida por aquella experiencia, porque sé que sin aquello no hubiera hecho todo lo que estoy haciendo hoy en día.
Vale, y seguimos, que me estoy yendo un poquito por las ramas y os voy a hablar ahora de la fórmula del minimalismo, que ya os he contado en algún otro vídeo, pero os la cuento por si no la conocéis. Para mí el minimalismo se basa en 3 pilares fundamentales, que son observar, foco y simplificar. El primer pilar fundamental es observar, porque yo creo que todo proceso de cambio, de mejora, de evolución, siempre empieza por observar, por tomar conciencia. ¿Por qué? Porque si no somos conscientes de una cosa, no podemos cambiarla. Y para poder ser conscientes tenemos que observar. A menudo nos ocurre que vamos apagando fuegos a medida que nos ocurren situaciones, ¿no? E intentamos salir del paso, pero pocas veces, a mí por lo menos me pasaba antes del minimalismo que, y seguro que a vosotros, decidme si os suena esta situación, ¿verdad que hay esos días, o a veces más que días son temporadas muy largas en las que sientes como un desasosiego, como una angustia y no sabes muy bien ni siquiera a qué se debe, ¿no? Y a lo mejor se lo achacas a un problema X, pues yo qué sé, que tienes un problema en el trabajo o que te has peleado con tu pareja o lo que sea, ¿no? Y achacas esa angustia interna pues a ciertos problemas. Y sin embargo, si nos tomáramos el tiempo de parar y hacer una pequeña meditación, sencillamente mirar hacia adentro y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo en mi mente? ¿Qué pensamientos están ahí dando vueltas? Porque lo que ocurre es que muchas veces tenemos pensamientos en nuestro subconsciente que, aunque no somos conscientes de que están ahí, pero están y tienen un efecto sobre nuestra manera de actuar y de movernos por la vida. Pero hasta que no identificamos que, vale, estoy teniendo este pensamiento recurrente, pues no podemos cambiarlo y empezar a actuar de otra manera, ¿no? Lo mismo con nuestras emociones. A veces no nos tomamos el tiempo de pararnos a observar qué es lo que estamos sintiendo de verdad y por qué. Otras veces son cosas en nuestro entorno, como pues, el ejemplo más evidente. Tienes la casa súper desordenada, pero no te has parado a observarla y no eres consciente de cómo te está afectando ese desorden. Yo creo que por eso hay muchas personas que dicen, no, yo soy desordenado, pero a mí el desorden no me molesta, no me merece la pena tomarme el trabajo de ordenar porque yo estoy feliz con mi desorden. Mi teoría es que probablemente, y yo era una de esas personas, yo era súper desordenada y he tenido épocas en las que yo decía, pero si yo estoy bien así, ¿no? ¿A mí qué me cuentas? Por eso estoy convencida de que cuando una persona dice esto, realmente no se ha parado a observar el impacto que tiene ese desorden en su mundo interior. Porque te puede molestar más o menos, pero lo que está claro es que el orden o el desorden a tu alrededor tiene un impacto en tu vida. Es muy importante, además. Y fijaros, pues mira, hago el paralelismo, ¿no? Esto exactamente pasa a otros niveles. Pues no sé, hay personas que tenemos o que hemos tenido una vida emocional o unas relaciones súper turbulentas y caóticas y nos sentimos cómodos, no nos parece que tengamos que hacer nada al respecto porque es lo que hemos vivido siempre, es lo que hemos visto en nuestro entorno, en generaciones anteriores a la nuestra, es nuestra zona de confort, ¿verdad? Y hasta que no nos paramos a reflexionar en qué efecto está teniendo esto en nuestra vida y también a pensar que a lo mejor hay otras maneras de hacerlo y qué pasaría si lo hiciéramos de otra manera, pues eso, todo esto es lo que hace la observación. Es como si vas al médico y le dices, doctor, me duele la espalda, me duele aquí. Pues el médico tendrá primero que observarte, que mirar para entender qué es lo que te pasa, ¿no? Si no te puede solucionar el problema. El segundo pilar de nuestra fórmula minimalista es foco. Es poner el foco en lo importante, es donde enfocamos nuestra atención. Porque lo que ocurre es que hay tantos factores, tantos elementos en nuestra vida es tan compleja que si tuviéramos que manejarlo todo y observarlo todo sería absolutamente imposible, ¿no? Muchos me habéis dicho, es que no es manejable, ¿no? Si ya dentro de casa, para depurar la casa, ya a veces te vuelves loco porque son tantísimas cosas que te sientes desbordado,
Si intentas hacer lo mismo a nivel de tu pensamiento, dices, pues es que, tiras la toalla antes de empezar porque dices, es imposible. Y aquí es donde entra en juego este pilar del foco, que se trata de identificar cuáles son los elementos más decisivos, más importantes, aquellos que tienen un mayor impacto en nuestra vida y enfocar nuestra atención en esos. A medida que vas manejando y poniendo en orden unas cosas, pues puedes pasar a la siguiente, ¿no? Pero se trata de evitar perder nuestro tiempo y nuestra energía con cosas que no son tan importantes mientras estamos descuidando las que de verdad tendrían un impacto más positivo en nuestra vida. Yo pienso que es imposible, por muchos años que uno viva, ser capaz de manejar, de controlar y de poner en orden todos y cada uno de los aspectos de nuestra existencia. Creo que es imposible. Pero lo que sí que creo es que es muy manejable una vez que tenemos claro cuáles son los elementos realmente importantes, tener esos bajo control. Y entonces, mientras estas cosas vitales están bajo control, todo el resto se puede ir manejando, pero al revés no. Podemos poner todo el esfuerzo y la voluntad del mundo en arreglar el tejado de nuestra casa, que si no nos hemos ocupado primero de arreglar y de poner bien sólidos los cimientos, tenemos un problema. Tarde o temprano va a haber un problema. En este punto yo diría, ya sabéis que yo soy un poco inconformista, ¿no?, en cuanto a lo que la sociedad nos dice que es el éxito y que tenemos que hacer. Y a mí me parece que a veces perdemos el foco de lo que realmente es importante para uno mismo, que eso solo lo sabes tú, eso no te lo puede decir nadie, ¿no? Eso lo sabemos cada uno de nosotros, lo sabemos en el fondo de nuestro corazón, que es lo verdaderamente importante. Y lo que ocurre es que muchas veces eso tan importante para uno y para el bienestar de uno, pues va un poco en contra de lo que la sociedad dicta que debería ser lo importante. Y así es como nos vamos dispersando y vamos descuidando los puntos más importantes para nosotros. Bueno, ahí dejo esa reflexión. Y paso al tercer pilar de la fórmula minimalista, que es simplificar, que vendría a ser una extensión del segundo pilar, ¿no? Es como, una vez que ya he identificado los puntos más importantes, ahora vamos a hacerlo fácil. Y simplificamos y lo hacemos fácil a base de liberarnos de lo superfluo. Exactamente igual que hemos hecho durante la depuración de nuestra casa. Hemos identificado cuáles son los objetos que nos aportan valor. Por ejemplo, digamos que a mí me encanta cocinar, es mi hobby, mi pasión. Ya he identificado que uno de los puntos importantes dentro de mi casa va a ser la cocina y todos los utensilios de cocinar. Pero dentro de la cocina pues voy a ir quitando todo lo que esté de más, las cosas que tengo repetidas, las cosas que no utilizo, las cosas que, aunque son prácticas, pues realmente no me merece la pena guardarlos porque me ocupan más espacio que el servicio que me dan, etc. Vale, ¿y cómo traducimos todo esto al nivel mental? ¿Cómo se simplifica nuestro pensamiento? Pues concretando, o sea, construyendo pensamientos y expresándonos de una forma específica y concreta. ¿Verdad que alguna vez os ha pasado que habéis querido explicar un pensamiento, un concepto a alguien y os habéis frustrado porque la otra persona no os entendía o no sabíais explicaros y tú dices, si es que yo en mi cabeza lo tengo súper claro, pero es que ahora no sé cómo explicártelo? Pues bueno, yo soy de la opinión de que si no sabes explicarlo, tampoco lo tienes claro tú. Y esto yo personalmente, a base de observar mis pensamientos, me he dado cuenta de que es algo que me pasaba todo el tiempo y creo que a la mayoría nos pasa esto mucho, que tenemos la sensación, creemos que en nuestra cabeza tenemos los conceptos muy claros, ay amigo, pero en realidad no. Y te das cuenta cuando, por ejemplo, pues eso, cuando intentas explicarlo a otra persona o cuando intentas ponerlo en papel. A mí me ayuda muchísimo el ejercicio de la escritura, simplemente poner en papel mis pensamientos para ver si realmente es un pensamiento estructurado y concreto y específico o si me estoy yendo por las ramas. Esto para mí es vital, importantísimo, porque los pensamientos concretos llevan a acciones concretas y las acciones concretas producen resultados concretos. Esta es la manera en la que recuperamos el control de nuestra vida. Las personas que nos gusta el mundo del desarrollo personal, que leemos libros de autoayuda, que a veces están escritos un poco en unos términos un poco abstractos y generales, ¿no?
Continuamente oigo a personas que me dicen que necesitan encontrar su propósito, que quieren sentirse libres. A lo mejor decimos, pues yo quiero ser más espiritual. ¿Qué significan todas estas cosas? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Son expresiones que creemos que entendemos, pero en el fondo no significan nada concreto porque son demasiado generales y demasiado abstractas. Y fijaros que no solamente, o sea, yo te digo a ti que quiero ser libre y tú no entiendes realmente a qué me refiero y qué es lo que estoy queriendo decir. Pero más importante todavía es que yo misma no lo he entendido. Mi cerebro está pensando, quiero ser libre, con lo cual no soy libre ahora mismo. Pero como no sé, yo misma no me he planteado y no he sido específica con respecto a qué significa ser libre, nunca voy a conseguir esa libertad. Porque no sé lo que es, no sé lo que estoy buscando. Y porque como es tan abstracto, no me va a llevar a ninguna acción concreta que pueda producir un resultado X. Sin embargo, si yo me digo, el horario de mi trabajo no me permite dedicarme a cocinar, que es lo que realmente me gusta, y por eso no me estoy sintiendo libre, pues eso ya es un pensamiento mucho más concreto. Se puede profundizar muchísimo más, ¿no? Pero para poneros un ejemplo, si yo me doy cuenta de que no me estoy sintiendo libre porque el horario de mi trabajo, pues eso ya sí que me puede llevar pues, a acciones concretas como hablar con mi jefe para pedirle que me cambie el horario o buscarme otro trabajo o lo que sea, ¿no? Pero eso sí ya es un pensamiento concreto que me va a llevar a una acción y a un resultado concreto. Entonces, de verdad, no os podéis imaginar cuando uno empieza a prestar atención, a observar sus pensamientos de manera cotidiana y continuada, la cantidad de pensamientos de este tipo difusos que no tienen un significado concreto que llegamos a tener a lo largo de un día. Y la ayuda enorme que supone el identificarlos, el darse cuenta, me estoy enredando en este pensamiento que en realidad no significa nada y me estoy quedando aquí bloqueado. Y a partir de ahí, pues lo vas concretando y vas pasando a la acción y cambiando las cosas. Bueno, pues si juntamos el observar nuestros pensamientos para tomar conciencia de qué es lo que realmente está pasando en nuestra cabeza, con enfocarnos, identificar cuáles son aquellas cosas más importantes y enfocar allí nuestra energía, y además cogemos nuestros pensamientos y los hacemos cada vez más concretos y más específicos para que nos conduzcan a acciones específicas, pues bueno, yo creo que os podéis imaginar la diferencia enorme que puede tener esto en nuestra existencia. Había otro comentario por aquí de Saharai G, que me dice, en estos momentos me siento así, siento que no tengo la capacidad para almacenar la información que recibo. Cuéntanos cómo cambiaste eso, por favor. Bueno, gracias por el mensaje, Saharai. Este comentario hace referencia a lo que os conté en un capítulo anterior, de que hace años, cuando era más joven, pasé por temporadas en las que tenía la sensación de que mi cerebro no estaba funcionando del todo bien, como que estaba perdiendo capacidad cerebral, y yo lo achacaba a pues que me estaba haciendo más mayor, y es una afirmación aceptada socialmente que a medida que nos hacemos mayores nuestro cerebro pierde capacidad y pues es así, ¿no? Y yo os decía que no estoy del todo de acuerdo y que probablemente sí, el cerebro cambia con la edad, pero también creo que el cerebro es muy plástico, que tiene una capacidad de regeneración impresionante, y que sencillamente pues como no sabemos que la tiene o simplemente nadie nos explica cómo trabajarlo, pues nos acabamos conformando con que pues esto así, vamos perdiendo capacidad y no hacemos nada al respecto. Y tampoco entendemos por qué nos ocurre esto, ¿no? Bueno, hay muchísimos factores y no sabría muy bien por dónde empezar, pero creo que hay uno que es especialmente importante y que nos afecta a la gran mayoría de las personas, que es el uso que hacemos de la tecnología, de las redes sociales, del teléfono móvil, de Internet, etc. Estoy convencida cada vez más de que el uso que hacemos la gran mayoría de la gente de la tecnología destruye literalmente nuestros cerebros y nuestra capacidad de razonar. Y efectivamente es algo que yo he notado mucho a medida que he ido cambiando mi relación con la tecnología. También he notado un cambio en la manera de funcionar de mi cerebro.
Esto que hacemos con el móvil, por ejemplo, de pasar en cuestión de segundos de una aplicación a otra, tenemos 4 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, vamos saltando de una a otra y leemos un post en un segundo y pasamos al siguiente y al siguiente. Lo que estamos haciendo con esto es entrenar activamente a nuestro cerebro a pasar de una cosa a otra sin centrarse en nada. Y eso no lo hacemos solamente con el móvil, sino que luego lo hacemos a todos los niveles de nuestra vida. Yo personalmente hubo un momento hace unos años en que no era capaz de leer. A mí que me encanta leer, he sido una rata de biblioteca toda mi vida, pero hubo un momento en que ya no era capaz de leer porque mi cerebro no tenía la capacidad de concentrarse el tiempo suficiente como para entender el sentido de una frase un poquito más larga. La buena noticia es que todo esto se puede revertir, supongo que en la mayoría de los casos. Yo personalmente llegué a un punto de mi vida en el que pensé que me estoy volviendo tonta y me voy a quedar así, pero he conseguido volver a ser la que era. Ahora leo muchísimo más y muchísimo más rápido y más eficientemente que antes. Soy mucho más creativa, tengo mucha más capacidad de manejar información, de construir pensamientos complejos y sintetizar ideas. Y esto lo he hecho a base de lo que os he contado, aplicar estos 3 pilares del minimalismo mental, deshacerme de toda esa basura, ruido mental y también obviamente entrenándome. Por ejemplo, en el tema de la lectura, cuando decidí conscientemente que quería volver a leer como lo hacía antes, pues al principio me costaba mucho trabajo, pero es una cuestión de práctica. El cerebro es como un músculo, hay que entrenarlo y cuando llevas 3 años sin ir al gimnasio, el primer día y el segundo y el tercero te mueres de las agujetas y te parece que te vas a destrozar y que nunca vas a conseguir nada, pero cuando ya llevas un par de semanas entrenando empiezas a ponerte en forma, te sientes cada vez mejor y yo creo que la capacidad de mejora del músculo cerebro es ilimitada. Pero tenemos que tener paciencia, ¿vale? Tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, que muchas veces somos impacientes y queremos las cosas ya y cuando no las conseguimos ya tiramos la toalla y no insistimos en aquellas cosas que queremos. Y tenemos que entender que esto del minimalismo mental es un proceso, ¿vale? No es que, vale, he entendido la clave, voy a aplicar esta fórmula del minimalista y ya está, ya tengo una mente minimalista. Pues por desgracia no funciona así, ¿no? Es un proceso y es un entrenamiento diario, pero os aseguro que simplemente el empezar a ponerlo en práctica es muy interesante, yo diría que hasta divertido y vais a notar cambios inmediatos, estoy segura. Pero tenemos que insistir, ¿vale? No sirve hacer esto durante una semana. Esto tiene que convertirse en un hábito automático ya para el resto de nuestra vida. Bueno, no quiero que este podcast se me haga demasiado largo. Siento que tendría muchísimo más que deciros sobre este tema porque el mundo del minimalismo mental es súper amplio, se puede profundizar muchísimo y a mí personalmente me parece algo apasionante. Así que bueno, pues me quedo con las ganas de contaros muchas cosas más, pero estoy segura de que me haréis preguntas muy interesantes sobre aspectos específicos del minimalismo mental, o sea que ya iremos hablando en capítulos futuros. Y se me está ocurriendo ahora mismo, os voy a recomendar un libro a propósito de todo este tema del funcionamiento del cerebro. Es un libro que se titula Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Este señor habla de algunas de las cosas que os he explicado hoy, pero él las explica como 1.000.000 de veces mejor que yo. Así que si os ha gustado el tema de este podcast, os recomiendo de corazón que os busquéis este libro porque os va a encantar. Bueno amigos, pues muchas gracias por compartir este ratito conmigo, me ha encantado charlar con vosotros. No olvidéis dejarme vuestros comentarios con preguntas y con sugerencias para el tema de la próxima semana. Y suscribiros al canal de YouTube si todavía no lo habéis hecho, porque así no os perdéis ninguno de mis vídeos y además me ayudáis mucho a seguir construyendo esta comunidad de Minimalistamente. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Chao.